Bien, hoy vamos a empezar el último tema ya que vamos a impartir, que es azar, el tema 15, azar y probabilidad, el último tema del libro. Por cierto, y en la página 284, y vamos a ver los contenidos, vamos a pasar por una serie de contenidos, que es lo que vamos a ver. Bien, si abrimos el libro por la página 284, sí que voy a ver si lo he dicho bien. Vamos a comprobarlo en directo y en vivo. Bien, no, perdón, 286. Si abrimos el libro, lo primero que nos vamos a encontrar son sucesos aleatorios. Los sucesos aleatorios son precisamente los sucesos que vamos a trabajar en este caso. Son los sucesos, como bien he dicho anteriormente, en este caso, los sucesos que son de interés para los procesos que dependen, y son sucesos que dependen del azar, de la suerte que tengamos. Por ejemplo, aquí hay dos tipos de sucesos, los aleatorios o estocásticos o los sucesos deterministas. Por ejemplo, ¿qué dependen del azar? ¿Que llueva mañana? Pues depende del azar. No depende, ¿qué no depende? Por ejemplo, amanecerá mañana. Todos los días amanece, porque todos los días la Tierra da una huerta. El amanecer es que estamos de cara al Sol. Es porque, debido al giro de rotación en torno a su eje de la Tierra. También depende del azar si ganará mi equipo de la liga. No depende, se juega la liga. Pues sí, eso no depende del azar, aunque en estas condiciones este año pues lo ha metido este caso en un caso de que dependa de azar, por lo que... Pero claro, la probabilidad de que exista una pandemia como el coronavirus, pues la última pandemia fue hace un siglo, que fue la pandemia de la mal llamada peste española. Bien, al lanzar un suceso aleatorio es al lanzar una moneda saldrá cara. ¿Mm? Pues esto depende del azar, pero sin embargo si lanza una moneda va a caer, eso es seguro, es un suceso determinista. ¿Me tocará el gordo de la Navidad? Pues esto también es un suceso, ¿tocará el gordo en algún momento? Sí, siempre toca el gordo. O le toca a alguien o se lo lleva Hacienda, porque hay números que no se venden. Por ejemplo, el típico número que tiene los 4 ceros. Muchas veces no se vende. Bien, fijaos que aquí generalmente muchos de los sucesos que vamos a trabajar están muy relacionados con la teoría de los juegos y el juego. Bien, vamos a la definición. Se llama un suceso aleatorio aquellos acontecimientos cuya realización influye el azar. Es decir, que no podemos saber, que no podemos determinar lo que va a pasar. Sin embargo, los que sí se pueden determinar se les llama sucesos deterministas. Los sucesos aleatorios también son llamados estocásticos. Bien, aquí vamos a hacer una experiencia aleatoria que es el lanzamiento, una experiencia bastante más complicada que el lanzamiento de una cara, del lanzamiento de una moneda, es el lanzamiento del lanzamiento de un dado. Entonces aquí, lo primero, caso. Cada uno de los resultados que puede obtenerse en una experiencia se llama caso. Los posibles resultados al lanzar un dado, ¿cuáles son? Pues aquí los tienes. Que me salga la cara del 1, que me salga la cara del 2, que me salga la cara del 3, que me salga la cara del 4, que me salga la cara del 5, que me salga la cara del 6. ¿Qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los resultados que podemos obtener, que designamos por él. En el dado, pues el espacio muestral es el conjunto. O sea, aquí estos sucesos, como son los resultados elementales, se llaman sucesos elementales. Bien, sucesos. ¿Qué se llama suceso? Los subconjuntos del espacio muestral, que es un suceso, los subconjuntos del espacio muestral se llaman sucesos. Bien, aquí vamos a anotar algunos sucesos. Pues aquí sería que salga un número mayor o igual que 1, mayor o igual que 2. Es decir, que salga el 1 o el 2. Que salga el 2, el 4 o el 6. También podemos definir este suceso que me salga un número par. Los tres números pares que tiene el dado son el 2, el 4 y el 6. Que me salga el 6 o que me salga un número, o que me salga el 1 o el 3 o el 5. Muy importante,
o que me salga un número impar. Yo puedo definir los sucesos como un poco, aquí son una serie de conjuntos, no son todos, porque yo puedo decir que me salga un número menor que 3, es decir, que me salga un 1 y un 2. Sería este caso, que me salga un número menor que 5, que me salga un 1, un 2, un 3 y un 4. O así sucesivamente yo puedo generar o crear sucesos como yo vea conveniente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora aquí, vamos a ir cerrando un poco el concepto. Lo que a mí me interesa es que sepáis identificarlo, más que os aprendáis de memoria lo que viene en el libro. Es decir, se llama experiencia aleatoria aquella cuyo resultado depende del azar. Cada posible resultado de una experiencia aleatoria se llama caso o suceso elemental. Caso o suceso elemental. Aquí pone caso el autor del libro, pero vamos, yo utilizo mucho suceso elemental con mis alumnos de bachillerato. Espacio muestral es el conjunto de todos los casos posibles. Los sucesos son subconjuntos extraídos del espacio muestral. Los casos también son sucesos, se llaman sucesos elementales o individuales, que era lo que estaba diciendo, y el espacio muestral se llama suceso total o suceso seguro, ¿vale? ¿De acuerdo? Los sucesos seguros dependen de la definición. Por ejemplo, suelen ser perogrulladas, es decir, verdades que no aportan información, verdades tontas, es lo que significa la palabra perogrullada. Por ejemplo, que me salga un número comprendido entre 1 y 6, ambos inclusive en el lanzamiento de un dado, pues el espacio muestral. Que me salga o una cara o una cruz al lanzar el dado, pues eso es un suceso seguro. O que me salga un número entre 0 y 9.999 en el sorteo de la lotería del gordo. Pues también es un suceso seguro. Pues fijaos que esos sucesos son un poco irrelevantes, ¿vale? Es decir, te viene a decir que si yo juego todos los números que están en el bombo, seguro que me toca el gordo. Ahora, no es seguro que me haga rico. Lo más seguro es que me arruine. Bien, vamos aquí, el ejercicio resuelto me dice: en los experimentos aleatorios siguientes determina su espacio muestral y poner algunos ejemplos. Lanzar 2 monedas y contar el número de caras. Extraer una carta de una baraja española y anotar el que sale. Tomar al azar la ficha de uno de los socios de una biblioteca y analizar. El espacio muestral del lanzamiento de caras, pues de 2 caras. Pues que me salga 0 caras, 1 cara, 2 caras, o un suceso, alguna cara, o otro suceso menos de 2 caras. ¿De acuerdo? Y contar el número de caras. Fijaos que esto lo podemos hacer, voy a explicar cómo se puede hacer este proceso mediante... Bien, vamos a ver el espacio, vamos a ver cómo es el espacio muestral del lanzamiento de 2 monedas. Cada moneda tiene el siguiente espacio muestral, o me sale cara o me sale cruz. Fijaos que aquí, aunque ambos empiecen por C, pues fijaos que yo aquí, aquí sería cara, aquí sería cara, o sea, que me salga cara o que me salga cruz. Aquí tenemos que me salga 2 caras. Aquí tengo cara o cruz de una primera moneda, cara o cruz lo pongo en una fila cara o cruz y en una columna cara o cruz. Pues el primer caso sería que me salga cara y cara. Cara en una moneda y cara en otra moneda. En otra, cara en una moneda y cruz en la segunda moneda. O cruz en la segunda, cara en la... cruz en la primera moneda, cara en la segunda o cruz y cruz. Aquí sería, este es todo el espacio muestral. En realidad el espacio muestral pues que yo tengo pues sería este. El espacio muestral pues sería, viene a decirme que el espacio muestral sería este. Si tenemos aquí, es muy importante, si tenemos en cuenta el orden, pues sería que me salgan 2 caras, que me salga una cara y una cruz, que me salga una cruz y una cara, o que me salgan 2 caras. Este es el espacio muestral. Aquí va un orden, o aquí es, fijaos que aquí hay 2 posibilidades frente a 4. Es muy importante
que me salgan dos caras y una posibilidad frente a 4 posibilidades, que me salgan dos cruces, estos serían dos cruces, como empiezan por C, y no tenía en cuenta, pues dos cruces, ¿vale? Que me salgan dos cruces, pues que me salgan dos cruces es una posibilidad entre 4, que me salgan dos caras, una posibilidad entre 4, y que me salga una cara y cruz, dos posibilidades entre 4. Si lo definimos así, si me sale, ahora, si hablamos de que me salga cruz en la primera y cara en la segunda, pues una posibilidad entre 4, o que me salga cara en la primera y cruz en la segunda es otra posibilidad entre 4, ¿vale? Un poco, aquí es donde el orden pues juega un papel bastante importante. Bien, aquí por ejemplo de espacio muestral, pues que pone en el libro de la experiencia de sacar la baraja, pues es sacar 0 caras, 1 cara o 2 caras. Pues claro, 0 caras es equivalente a decir que salen 2 cruces, ¿vale? O un suceso alguna cara, 1 cara o 2 caras, o al menos 2 caras, 0 caras y 1 cara. Bien, vamos al espacio muestral, vamos ahora al segundo. Dice, extraer una baraja española y anotar lo que sale. Este problema tengo yo muchos problemas con muchos alumnos, porque no todo el mundo conoce la baraja española. La baraja española consta de 40 cartas y 4 palos. 10 cartas por cada palo. Está el palo de bastos, el palo de espadas, el palo de oros y el palo de bastos, he dicho bastos, espada, oros y copas. ¿De acuerdo? Cada una hay 10 cartas por bastos, 10 cartas por copas, 10 cartas por oros y 10 cartas por espadas. Cada una pues tiene una figura, pues cada una tiene un as, o sea, por lo tanto tengo 4 ases, uno por cada palo, oros, espadas, bastos y copas. Y luego las copas, ¿cuántas copas tengo? 10 copas, me puede salir un as de copas, un 2 de copa, un 3 de copa, un 4 de copa, un rey de copa, una sota de copa o un caballo de copa o así sucesivamente. ¿Vale? Aquí tenéis... Bien. Vamos al siguiente espacio. Tomar al azar una ficha de uno de los socios y analizar sus datos. Bien, esto ya es un poco más complicado porque tendríamos que ir a la biblioteca, saber cómo tiene. El espacio mostrar consta de tantos casos como hay en la biblioteca. Pues va, al suceso. Pues socios que hayan sacado más de 10 libros este año. Pues si tenemos esa información. Socios menores de 15 años y socios con más de 10 años de antigüedad. Vale. Bien, vamos ahora al siguiente. Probabilidad de un suceso. Bien, la probabilidad, yo siempre, la palabra que aquí, claro, aquí desde ahora hemos estado hablando de cosas y no hemos asociado un número. Y las matemáticas, lógicamente, lo que se habla es la matemática lo que hace es poner número. ¿Y qué significa poner número? Es medir. ¿Qué significa? Lo que hacen las matemáticas es medir. ¿Y en qué consiste medir? En asignarle un número a algo. Entonces, la probabilidad, yo la defino, una definición un poco personal, es la posibilidad que tiene un suceso, la probabilidad de un suceso es la posibilidad que tiene un suceso de ocurrir. ¿Vale? Pues bien, la probabilidad se indica que, o como dice aquí, es muy equivalente, de un suceso es el grado de confianza que podemos tener en que un suceso ocurra. Pero claro, ese grado de confianza hay que medirlo con un número. Se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Se expresa mediante un número entre 0 y 1. Por favor, no ponerme números mayores que 1. Por ejemplo, la probabilidad es del 30%. Cuando generalmente unos términos periodísticos que dice probabilidad de un 30%. ¿Eso qué significa? De 100 partes de 100 partes hay 30 posibilidades frente a 100 de que ocurra. Es decir, si tú haces 30 cienavos y haces esa edición te da 0,3. Luego esa probabilidad vale 0,3. Soy muy tiquismiquis con esto, pero es que todos los años y en niveles de primero y tercero de la ESO, este problema me pasa muy, muy frecuentemente. ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero, probabilidad de que un suceso
aquí es siempre un número. Aquí se dice, para designar la probabilidad de un suceso ponemos P de S, y esa probabilidad es 1/5. Significa que a grandes rasgos el suceso ocurre de 1 de cada 5 veces. Probabilidad de próximo a 0 es un suceso poco probable. Cuanto más, fijaos que entre 0 y 1. Y si es próximo a 1, el suceso es muy, muy probable. ¿De acuerdo? Bien. Aquí yo cojo y vamos a ver las leyes fundamentales del azar. La probabilidad, pues, ¿cómo se mide? Pues vamos a ver, por ejemplo, hay muchos sucesos que aquí vamos a echar mano a los estudios estadísticos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, cuando nos vamos a sacar un seguro de conducción, lo que hacen los seguros son empresas, y como empresas pues lo que quieren es ganar dinero. Y para ganar dinero, pues, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos le cobran más caro al que más probabilidad tiene de tener un accidente. ¿Y en qué se basa? ¿Cómo miden la probabilidad? Pues ellos hacen unos estudios estadísticos, por ejemplo, de los últimos accidentes que ha habido en los últimos 10 años en Murcia. Entonces ellos sacan, ¿es usted hombre? Pues vale, el hombre tiene más probabilidad de tener un accidente que la mujer, pues va a pagar más. Por eso tiene un complemento. ¿Lleva usted más de 10 años el carnet? Si usted lleva más de 10 años el carnet sacado, pues usted tiene una habilidad conductora bastante muy superior a uno que lleva menos de 10 años el carnet. Por lo tanto, usted tiene una bonificación. O en caso de que no lo tenga, pues tiene otro complemento. Es usted, ¿por qué? Porque la estadística dice... Los estudios estadísticos dicen que las personas con más de 10 años el carnet, pues tienen un riesgo de tener un accidente muy, muy inferior. Otra cuestión, pues que preguntan, pues si es usted menor de 25 años, pues claro, generalmente, y que perdonáis, pues los chicos cuanto más jóvenes, pues están más alocados, tienen menos miedo a perder la vida, por lo tanto hacen más imprudencias con el volante, por lo tanto, pero eso está medido. ¿Vale? Entonces vamos a ver una forma, cómo se mediría. Aquí vamos a ver qué ocurre si lanzamos 1000 veces una moneda y 1000 veces una chincheta, es decir, un número elevado de veces. O sea, si la lanzamos 4 o 5 veces una chincheta y una moneda, pues posiblemente. Entonces, en 1000 veces lanzo una moneda. Pues me salen de 1000 veces 483 caras y 517 cruces. Total de 1000, fijaos la suma. Y ahora si calculamos la probabilidad, la frecuencia relativa, 0,483, y esto lo divido entre 1000. Si esto lo divido entre 1000 me da 0,483, y si esto lo divido entre 1000, pues me da 0,517. Fijaos que en estos dos casos, estos dos números son números comprendidos, son mayores que 0 y menores que 1, y la suma de los dos me da 1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto puede ser una probabilidad. ¿Qué pasa con las chinchetas? Pues las chinchetas, si yo tiro las chinchetas, pues 1000 veces, o 1000 chinchetas, pues ocurre que de esas 1000 veces, pues 327 caen para arriba y 673 caen así tumba, que es lo normal. Fijaos, 1000, pues yo divido 327 entre 1000, 0,327, y de 673 entre 1000, 0,673. Fijaos que aquí, si yo los comparo, hago un diagrama de barras, pues las barras, pues que caiga boca arriba es mucho más pequeño que caiga boca abajo. Sin embargo, en las caras, pues está todo un poco más a la limón. Pues esto es lo que se hace, por ejemplo, en los seguros. ¿Qué es lo que hace? La probabilidad es cuando se hace un experimento un experimento muchas veces, pues se coge la frecuencia relativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los seguros? Pues cogen los 10 últimos años en la región de los accidentes o de la siniestralidad, como ellos le dicen, y con ello sacan los valores de la frecuencia relativa, y con eso sacan ellos la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que salga cara y que salga cruz es un medio, es la mitad, pero las frecuencias relativas, fijaos que se parecen mucho. Y la probabilidad de que caiga la chincheta boca arriba, la frecuencia relativa es 0,327 y 0,675. Fijaos. Bien, pues aquí tenemos, al repetir muchas veces, y esto es la ley de los grandes números aquí, al repetir muchas veces n, una experiencia aleatoria, la frecuencia relativa de cada suceso toma valores parecidos a la probabilidad.
Y cuanto más grande sea n, más se parece f de la frecuencia relativa a la probabilidad. Esta propiedad se llama la de los grandes números. Y esta es la que utiliza precisamente la de los accidentes y la siniestralidad, la que utilizan los seguros, para saber cuánto la probabilidad que tiene una persona de tener un accidente. Cuanto más probable es, pues más se le va a cobrar. Cuanto menos probable, menos se le va a cobrar. La cuestión, porque si no, los seguros, pues las empresas aseguradoras estarían en quiebra. Bien, ¿cómo se mide la probabilidad de un suceso? La pregunta, entonces, ¿qué pasa? Para medir la probabilidad de un suceso tenemos que tirar eso más de 1000 veces. Pues no es necesario. Aquí tenéis una experiencia, por ejemplo, del lanzamiento. Vamos, ¿qué probabilidad es razonable asignar a cada cara de un dado? Correcto. Pues fijaos que si yo cojo, aquí tendríamos que ir a 1000 veces el número, pero luego veremos con la de Laplace, como el dado correcto, la experiencia enlazar. Como el dado es correcto, es decir, que no está trucado, es un dado que tiene el peso, tiene una distribución homogénea de peso por todas las caras y tiene un número. Lanzar el dado y mirar la cara que sale es regular. Cada una de las 6 caras saldrá por término medio y cada de las 6, pues un sexto por cada uno, es lo que nos tenemos y es lo que veremos luego en el siguiente punto con el tema de Laplace. Pues fijaos aquí, vamos a lanzar un dado 1000 veces, pues si lo lanzo 1000 veces, pues tengo, aquí se obtienen los de sus resultados, 157 veces me sale 1, 171 me sale el 2, 160 me sale el 3, 166 me sale el 4, 171 me sale el 5 y 175 me sale el 6. Si yo lo divido de 1000 veces, pues me sale esta frecuencia relativa, que sería... Fijaos que todas las frecuencias relativas están muy parecidas. Podríamos decir que ocurre un sexto porque son todos iguales. Claro, ojo con esto porque cuando se hace infinitas veces, ¿no? O sea, ¿cuál es el número? ¿Cuánto tiene que ser de grande? Pues, si estuviésemos en una clase de límites, pues sería el infinito, entonces eso sería inviable, ¿vale? Y fijaos cómo se sabe la probabilidad de que marque un jugador de fútbol. Pues la estadística de un jugador de fútbol realizada a lo largo del presente campeonato, de todos sus tiros a puerta le han contado 35 goles y 189 fallos. ¿Qué probabilidad tenemos de asignarle a cada uno de los dos sucesos? Pues yo divido las veces que se tire, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la que más me gusta, la ley de Laplace, ¿vale? La ley de Laplace, con esta ya lo vamos a calcular, pero ojo que no todo se puede, dice. Realizamos, aquí dice, en esto dice, realizamos una experiencia aleatoria con un instrumento regular. El espacio muestral tiene elementos y por tanto la probabilidad de cada caso es 1n. Si un suceso consta de k elementos, entonces la probabilidad de ese es probabilidad de casos favorables partido por el número de sucesos. Aquí es la de Laplace. ¿De acuerdo? Bien, la de Laplace me dice que cada suceso tiene la misma probabilidad. Es decir, yo que tengo, cuando lanzo un dado, ¿qué tiene? 6 números. Y como digo yo, pues la probabilidad de que cada número es la misma. Pues como es la misma, no hay ninguna, los dados, si el dado está bien, no hay ninguna probabilidad favorita. Vamos a explicar esto un poquito. Bien, vamos a aplicar lo de la probabilidad de Laplace a lo que hemos visto, lo vamos a aplicar a la experiencia de un dado. Por ejemplo, ¿qué pasa con un dado que está bien hecho, que no está trucado, que no hay dos caras con el mismo número, que todas las caras tienen un mismo número y que no hay una parte del dado que pese más que el otro, favoreciendo que cuando sea lanzado pues caiga el dado siempre cuya base sobre estas caras? Pues bien, ¿qué ocurre en este caso? Que la probabilidad de que salga 1, en principio no hay nada. La probabilidad de que salga 1 es igual que la probabilidad de que salga 2, que salga 3, 4, 5 y 6, y le voy a llamar P. ¿Y cuál es el espacio muestral? Pues el espacio muestral es que me salga 1, que me salga un 1, un número comprendido entre 1 y 6, cualquiera de ellos. La probabilidad de que me salga un 1, o la probabilidad de que me salga un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Es decir, como es la misma probabilidad, la probabilidad se suma 6 veces. ¿Pero cuál es la probabilidad del espacio muestral o seguro? Es siempre 1, porque siempre va a ocurrir. Entonces, 6 veces P
6 veces P me da una probabilidad de 1/6. Por lo tanto, la probabilidad que tiene cada uno de los números es una posibilidad frente a 6 posibilidades de obtener el dato. Bien, vamos ahora a definir una serie de sucesos y vamos a aplicar la probabilidad, vamos a aplicar el caso de Laplace. Bien, vamos aquí, vamos a definir un suceso, sacar un número par, ¿vale? El suceso, vamos a llamar el suceso P a sacar un número par. Entonces, en el lanzamiento de un dado, ¿cuál es que sacar un número par? Pues o sacar un 2, o sacar un 4, o sacar un 6, ¿vale? ¿Cuántas posibilidades, la probabilidad de sacar un número par? ¿Cuántas posibilidades tengo? Pues el número de casos favorables, 1, 2 y 3. 3 posibilidades frente a 6 posibilidades que tiene el dado, ¿vale? 3 probabilidades frente a 6 es un medio. Si yo lo pongo como fracción irreducible, un medio, o lo que es lo mismo, 0,5. Bien, vamos ahora a definir un suceso, el suceso de un múltiplo de 3. ¿Qué son los múltiplos de 3? Pues los números que salen como multiplicar el 3 por un número. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Pues los dos únicos números que son múltiplos de 3 en el lanzamiento de un dado es el 3 y el 6. Probabilidad de sacar un número múltiplo. Casos favorables. ¿Casos favorables? ¿Cuántos casos favorables tengo? ¿Cuántos casos favorables tengo? 2 posibilidades. ¿Casos posibles? ¿Cuántas posibilidades en total tengo? 6. 2 frente a 6. Dos números que son los múltiplos de 3 frente a 6 números que son los que tiene el dado. ¿De acuerdo? 2/6. 1/3. Pues bien. Esto es la aplicación, pues tengo 2/3, 2/6, lo que es lo mismo 1/3. Que esto si lo ponemos, si hace esto, pues va a ser la probabilidad de 0,3 periódico. Y esto es lo que me dice el de Laplace. Pues con esto ya hemos terminado lo de la probabilidad de Laplace y ya mandaré una asignación. Mucha suerte y gracias por estar conectado.